Salmo 5. Y puestos en pie, leamos el Salmo completo. Dice así la palabra del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, David ya nos ha enseñado, ya nos ha demostrado con su ejemplo, con la narración de sus experiencias, que en este mundo las tribulaciones son muchas. Las tribulaciones son muchas, son variadas. Las hay de todo tipo. Hay algunas tribulaciones, angustias, que se producen en el alma. Una tristeza profunda. Hay otras tribulaciones que se producen por el exterior. Algunas cosas, algunos eventos de nuestro alrededor vienen y nos lastiman, nos hieren. Algunas son causadas por seres, personas desconocidas. Alguien nos puede dañar sin que necesariamente sea cercano a nosotros, pero algunas otras aflicciones son causadas por el cercano, por el compañero, por el amigo, como dice el Salmo y nos dirá después. Algunas son angustias espirituales, otras físicas, pero incluso las físicas, hermanos, incluso las físicas terminan y redundan en lo espiritual. Pues al estar siendo abrumado por enfermedad, por debilidad del cuerpo, por dolor, los más crudos y blasfemos pensamientos llegan a bombardear la mente del hombre. Así que muchas son las aflicciones del justo, dice la Santa Escritura.
Algunas aflicciones son producidas por vivir una vida santa. Porque recordemos que la Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No obstante, otras son por el pecado. En este mundo hay aflicción por el pecado. Y en ocasiones el pecado trae grandes problemas y tribulaciones a nuestra vida. Esto nos ha quedado claro con los Salmos 3 y 4. Y nos vuelve a dejar claro esto David con el Salmo 5. Y de hecho, el libro de los Salmos es uno que contiene más lamento que regocijo. Porque esta es una realidad de nuestra vida. El dolor es parte de esta. David sigue angustiado en el Salmo 5. Tan solo vean cómo comenzó. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Dice David, Señor, a veces te traigo palabras, pero a veces no te traigo palabras más que un mero gemir. No sabemos exactamente cuándo escribe este Salmo David. No sabemos si lo escribió en su tiempo de persecución o en el tiempo en donde había pecado en su vida, cuando cayó con Betsabé y vino mucho sufrimiento. No sabemos exactamente. No obstante, no es necesario que sepamos para entender que David está sufriendo. Hermanos, David está en angustia. Y realmente en esto David fue un tipo de Cristo. O sea, una figura que nos anticipaba un rey sufriente, el varón de dolores, aquel experimentado en quebranto, nuestro Señor Jesucristo. Todo salmo en donde se narra la aflicción y el dolor es un salmo que nos anticipaba las palabras del alma de Cristo cuando sufría por causa de las diferentes angustias y tribulaciones. Hermanos, el libro de los Salmos ha sido amado por la iglesia por los años, porque cuando la iglesia sufre, lo cual es algo común, y cuando hablo iglesia me refiero tanto corporativamente como individualmente, cuando sufrimos, y digo que es común porque el libro de los Hechos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En medio de ese dolor muchas veces no sabemos cómo expresarlo, cómo declararlo ante Dios. Y el libro de los Salmos ha sido amado, no solo porque nos da promesas, sino porque incluso nos da las palabras que son apropiadas de exponer ante Dios cuando estamos angustiados. Y aquí en este salmo vemos justamente esto, cómo acercarnos a Dios en el día de la angustia. Pero hay algo más que este salmo nos da, y hermanos, es instrucción. Porque este salmo nos dice y nos guía sobre las cosas que debemos de hacer cuando estamos siendo atribulados. Y déjenme resumir lo que este salmo nos enseña que debemos hacer. Este salmo nos enseña que debemos escondernos en el templo de Dios. En el templo de Dios cuando hay tribulación. En el momento en que haya angustia, debemos buscar refugio. Niños, ¿qué haríamos si al caminar un día por el campo, de repente se suelta una gran tormenta? Y esa tormenta va acompañada no de una deleitosa brisa,
sino de una potente lluvia, en donde hasta el granizo empieza a caer en bolas de tamaño importante. Y saben, además de ese granizo, truenos cercanos empiezan a caer. Niños, ¿qué harían? Por favor, no hagan lo que hizo Lutero cuando se encontró así. Santa María, sálvame y me haré monje. Pero ¿saben qué haríamos lo más seguro, niños? No buscar un árbol, porque será más probable que ahí haya otra aflicción. Pero buscaríamos un lugar, quizá una pequeña choza, que sea lo suficientemente fuerte para cubrirnos en el día de la aflicción. Pues esto tenemos aquí. El salmista nos enseña a escondernos en el templo santo cuando la gran tormenta y la tribulación se acercan. Veamos este salmo, hermanos, en 3 sencillas partes, a fin de que veamos el tema del cual les he hablado, que es su punto principal. En primer lugar, hermanos, veamos la convocación que el salmista hace a Dios en el versículo 1 y 2. En segundo lugar, veamos una declaración de suma importancia. Ahí está la médula de nuestro sermón. Versículos 3 al 7, lo he llamado la declaración, la confesión si se quiere, la declaración de David. Y en el versículo 8 al 12 tenemos como tal la petición. David está orando y comienza con convocación. El tema de la convocación, leamos versículos 2, 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermanos, el tema es muy claro aquí. David está tan angustiado que ni siquiera puede exponer su petición con palabras, sino que sus palabras van acompañado de un gemir. Va acompañado de un simple clamor, un ruido del alma, un grito del alma, un gemir. Y en medio de esa angustia, clama a Dios y dice: Señor, mi Dios, mi Rey, sosténme que perezco, sálvanos que perecemos. Creo que el tema es claro y podríamos pasar a nuestro segundo punto entonces, pero no quiero pasar la oportunidad de meditar un poquito más sobre estos 2 versículos, porque, hermanos, nos da mucha instrucción sobre la forma apropiada de acercarnos a Dios cuando oramos. Todos comenzamos de una forma particular a orar. Y nuestra forma en la que comenzamos a orar suele variar de tiempo en tiempo. No siempre es la misma. Y cuidado si siempre es la misma, porque quiere decir que quizá estamos haciendo vanas repeticiones. Porque recuerden que no solo el catolicismo cae en vanas repeticiones cuando reza sus rosarios y el Padre Nuestro sin meditar, pero también nosotros podemos caer en ese mismo error cuando oramos sin concentrarnos y simplemente decimos lo mismo. Y niños, ustedes necesitan ser llamados en esto, ser un poquito instruidos en esto, porque a veces, niños, su oración es siempre la misma, y no sé por qué se encuentran dando gracias por los alimentos si era el tiempo ya devocional.
pero es porque muchas veces nos falta esa concentración. Debemos acercarnos a Dios de una forma reverente y concentrada. Y a veces decimos, Padre bueno. O si vamos quizá por la carretera, decimos, bendito Creador. Y así invocamos a Dios. Pero ¿cómo comienza el salmista en el Salmo 1? Hermanos, es que hay momentos en nuestra vida que la aflicción es tal que el salmista solo puede decir, escúchame, escúchame. Este no es un llamado irreverente, sino una angustia reverente diciendo, Señor, Señor, escucha mi voz. David está tan angustiado, que lo único que puede expresar es, ayúdame. Hermano, ¿alguna vez has estado en esa situación en tu vida espiritual? Donde lo único que puede proferir tu boca es, escúchame, ayúdame. Oh, hermanos, veamos lo que continúa para que entendamos que incluso cuando nuestro clamor es tan escueto, tan sencillo, tan débil, incluso en ese momento, el Señor no desestima la oración de su pueblo, porque vean lo que añade David. Dice, escúchame, oh Jehová. Esto es lo que se llama el nombre de Jehová. Niños, Dios tiene muchos nombres. Dios tiene muchos nombres. Y a diferencia de nuestros nombres, recordemos, hermanos, que los nombres de Dios nos dicen algo de su carácter, ¿sí? Nuestros nombres muchas veces no dicen mucho de nuestro carácter. O sea, nuestros padres no nos vieron crecer los primeros 5 años o algo y dijeron, te llamaré tal porque eres de esta forma. Bueno, los nombres de Dios en realidad nos dicen algo de su carácter. Por ejemplo, Él se llama el Shaddai, así le dice a Abraham. ¿Recuerdan? Dice Abraham, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Qué apropiado nombre para Abraham, cuando Abraham esperaba que milagrosas cosas sucedieran. Bueno, David comienza diciendo, escúchame, oh Jehová, oh Yahvé, oh Dios del pacto, Dios del pacto, porque el nombre Jehová, aunque es muy profundo para explicar y tomaría una lección hacerlo al menos, como nos ha tomado en otras ocasiones, el nombre de Jehová en resumen significa que Dios es aquel que no puede ser estorbado en el cumplimiento de sus promesas. El Dios del pacto. De hecho, ¿recuerdan que así le dice a Moisés? Moisés, vuestros padres me conocieron por otros nombres, pero ustedes me conocerán como Jehová. Yo soy el que soy. Y este nombre significa, yo soy el que cumple, el que no puede ser estorbado, el que es tan poderoso que nadie le puede molestar. Y así comienza David a orar diciendo, escúchame, oh Jehová. Hermanos, es que los nombres de Dios tienen un propósito de ayudarnos incluso en nuestra oración. Hermano, ¿qué nombre de Dios necesitas recordar hoy en medio de tu angustia? Quizá el Shaddai, el Todopoderoso. Quizá Yahvé, el Dios del pacto. Quizá Jehová Jireh. Quizá Jehová Nisa. Quizá el Olam, el Eterno. Entendamos que al acercarnos a la oración, hemos de poner los atributos más apropiados de Dios para la necesidad en la que estamos.
Hermano, estás en una angustia familiar, laboral, algo que parece imposible de resolver. Pues recuerda quién es tu Dios. Él es el Shaddai. Hermano, estás en tiempo en donde tu caminar cristiano ha sido tan débil que piensas que si no es por su gracia te vas a terminar apartando de la fe. Recuerda que Él es Jehová, el Dios del pacto. Y pide su gracia para que seas sostenido. Y pide su gracia para que no te apartes de Él. Y pide ser sostenido. Oh, pero ¿qué le dirás tú? Tú que no estás en Cristo, tú que no tienes un mediador, ¿cómo llamarás a Dios en el día de tu angustia? Podrás decir aquel día, escúchame, y después ¿qué añadirás? Padre, y se te preguntará, si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Padre, si soy tu padre, ¿dónde está tu mediador? Porque recordemos que Dios no es padre de nadie a menos que sea por medio de Jesucristo, porque nadie puede ir al Padre sino por Jesús. Padre, no le puedes decir. ¿Qué le dirás? Escúchame, mi juez. Y entonces, ¿no tiene que juzgarte primero el juez antes de que te bendiga? Si es que puede bendecirte después de que su juicio sea ejecutado. ¿Qué le dirás tú? Oh, mira la miserable condición en la que estás. Si no estás en Cristo, no tienes esperanza aquí. Si no estás en Cristo, no tienes consuelo en esta vida. Oh, en tus profundas aflicciones te encuentras solo. Pero David sabe que está cercano a su Dios. Miren las palabras que usa después. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Oh, hermanos, si no es por el Espíritu Santo que dice Efesios que nos ha sido dado, esto no es fácil decir. Decía Anthony Burgess, un puritano, que no hay doctrina teológica que el diablo intente atacar más en nuestra mente y corazón que hacernos dudar que somos hijos de Dios. Porque si nos logra convencer que no somos hijos de Dios, no nos acercaremos al Padre bueno para vivir esta vida. Cuán importante es meditar en poder decir, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, que nuestro lenguaje hacia el Padre puede ser incluso de Padre mío. Abba, Padre. Tengamos cuidado. Eso no significa que podemos decir a Dios, particularmente pienso, papito o cosas así. Podemos llamarlo Abba Padre o Padre mío, pero Dios sigue siendo Dios aunque es nuestro Padre. De hecho, vean la reverencia con la que se acerca David. Dice, Rey mío, Dios mío. Es que siempre que nos acercamos a Dios, tengamos estas cosas en mente. Y así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, hermanos, benditas palabras que podemos decir. Dios mío, Rey mío, Padre mío, Padre nuestro. Pero en medio de repetir esas palabras, no olvidemos que estás en los cielos. Él sigue siendo Rey. Él no es un padre como los padres de este mundo. Él es un Padre perfecto. Y aunque se acerca para escuchar al desvalido, no obstante, Él sigue en su trono de gloria, sentado, gobernando, y su majestad no se elimina. Hermanos, seamos conscientes de acercarnos así a nuestro Padre, no olvidando su cercanía, pero la gloria en la que permanece. Hermano, que el Espíritu Santo
obra en tu corazón y en mi corazón y meditemos en esto y trabajemos en esto más profundamente para poder decir en nuestra oración, Padre mío, porque así Cristo quiere que digamos. Pues Él nos dijo cuando ascendía, voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, podemos ser profundo en esto. Y en el día de la angustia, créeme que estas palabras serán tu miel, tu deleite. Hermanos, ¿no es un gran consuelo que David pueda decir en el medio del sufrimiento? Escúchame cuando clamo, oh Dios. Escúchame, Padre mío, Dios mío, Rey mío. Eso es lo que está pidiendo. Escucha, considera mi gemir. No olvides, está atento a la voz de mi clamor. Oh, hermanos, la forma en la que se acerca David nos debe recordar y asegurar que en el día que padecemos y sufrimos, Dios no deja a su pueblo. Hermano, ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo Jesús, puedes decir, Dios mío, Padre mío. Y en esa angustia, estar seguro de que el Padre no ignora tus necesidades y tu petición. No la ignora. Y veamos cómo termina, hermanos. Esta es una buena convocación. La convocación en nuestra oración son aquellas primeras palabras que dirigen el resto de la oración. Y ahora hemos visto aquí cómo va a dirigir esta convocación el resto de la oración de David. En primer lugar, va a ser una oración de gemir, de sufrimiento. En segundo lugar, es una oración de confianza. Confianza en quién es Dios. Y en tercer lugar, David dice algo que debemos imitar. Dice, porque en ti esperaré. Porque a ti oraré. A ver, las naciones confían en carros y en caballos, pero Jehová, tú eres mi confianza. ¿A quién tengo en los cielos? ¿En quién más puedo confiar? Los hombres tienen influencias, los hombres tienen finanzas, los hombres tienen de su tecnología, tienen de sus trueques, pero yo te tengo a ti, Señor. Yo descanso en ti. Tal era la oración de David en angustia. Oh, hermanos, pero cuando veamos esta convocación tan preciosa, entendamos que estas eran las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la boca de David. No eran las palabras de David y después nuestro Señor Jesucristo la usó. No, eran las palabras de Cristo que por el Espíritu Santo se las puso a David para que supiésemos las angustias y las oraciones más profundas de su alma, que de otra manera no hubiésemos conocido, sino solamente por la revelación del Espíritu Santo. Pues eso nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1, que el Espíritu que profetizaba, que el Espíritu de Cristo hablaba de sus angustias y de sus glorias por medio de los profetas. David, hermanos, está hablando para describirnos las palabras de Cristo. Él fue aquel que estuvo en tal angustia que solo pudo decir de tiempo en tiempo, escúchame. ¿No fue esa su última oración? Señor, Dios, Padre, encomiendo en ti mi espíritu. ¿No clamaba a gran dolor? ¿No era él que se acercaba a su padre conociendo quién era el Dios del pacto? Conociendo que su padre era el Dios fiel que le guardaba, que le sostenía. Él nos vino a revelar al Padre. Porque el Hijo conoce al Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nosotros conocemos al Padre solo por causa del Hijo. Él era el que podía decir mejor que ninguno de nosotros, Padre mío, porque Él es el eterno Hijo de Dios que está en el seno del Padre.
Él es el amado del cual se escuchó una voz y se decía: este es mi hijo amado. Con tal confianza se acercaba el hijo al padre y decía: escucha mi gemir, escucha mi lamentación. Y hermanos, David dijo: porque a ti oraré. Y nosotros también decimos: Él es nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿No es cierto, hermanos? Hermano, tenemos otro Salvador, otro mediador. ¿Alguien más nos puede ayudar y bendecir en nuestras necesidades? Ciertamente no, pero no es cierto que muchas veces fallamos y sí ponemos nuestra confianza en nuestras finanzas, en nuestros contactos, en nuestros ahorros, en nuestros negocios, en nuestros contactos personales, en los amigos, en la familia, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Muchas veces, hermanos, caemos en esta idolatría de poner nuestros ojos en las cosas de la tierra y nuestra confianza aquí. Oh, pero nuestro Señor Jesucristo jamás se equivocó en esto. Él dijo: a ti oraré. Oh Señor, en el día que temo, nada más, nadie más será mi confianza. A ti oraré, en ti esperaré. Oh, hermanos, imitemos esta convocación de nuestro Señor Jesucristo en nuestra oración. En el día de nuestra angustia, clamemos, incluso cuando no hay palabras sino gemir. Recuerda, hermano, que el Señor no desprecia ese gemir. Incluso cuando no podemos articular, Él conoce lo que está en el corazón mejor que nosotros. Él conoce nuestro dolor. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo en esto. Llamemos los nombres de Jehová apropiados para mi dolor y mi tribulación. Llamémoslo nuestro Dios. Oh, hermanos, que meditemos y oremos y nos santifiquemos para que cada vez podamos decir con más certeza: Padre mío. Ahí hay toda una teología, hermanos, de cómo crecer para poder decir: Padre mío. Y las bendiciones y beneficios de que el cristiano pueda decir con toda sinceridad ante el trono de la gracia: Padre mío. Y pongamos solo en Él nuestra confianza. Este es el contexto de su oración y su clamor. ¿Y qué nos instruye a hacer el salmista en esto? Bueno, comencemos a meditar sobre la declaración de este salmo. La declaración. Versículos 3 al 7. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aunque en la convocación hemos tenido mucha instrucción, realmente la instrucción formal comienza hasta este versículo. Hasta el versículo 3. Y quiero que vean la instrucción de esta forma. La instrucción aquí es: en el día que estoy angustiado me esconderé en tu santo templo. ¿Dónde vemos esto? Leamos versículo 3, leámoslo juntos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Ahora, en el hebreo no está delante de ti. En el hebreo no está el delante de ti. En el hebreo simplemente dice: de mañana me presentaré y esperaré. Sabemos
se añade delante de ti porque se infiere que se habla de Jehová. Ahora, el problema de a veces explicar un poquito más es que no nos hace vincular los textos. Por ejemplo, es que esta palabra hebrea que se usa aquí es la misma palabra hebrea que se habla de Números, en donde aquel que iba a ofrecer un sacrificio iba a llevar la leña y la iba a presentar ante el altar. Dice, la presentaré. Entonces, en la mente de David, esta palabra hebrea tiene un contexto litúrgico, tiene un contexto de tabernáculo, tiene un contexto de la presencia de Dios. Dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Así como aquel que va a ofrecer su leña para el sacrificio, así yo voy a llevar mi oración ante tu santo altar, ante tu santo tabernáculo. Entonces el versículo 7 nos está diciendo, Señor, en el día que estoy en angustia me presentaré, iré hacia tu santa presencia. Ahora leamos el versículo 7 y veamos entonces cómo hay un tipo de corchete con estos dos versículos. Versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dice, yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Estos dos textos nos muestran que hay una unidad. Después de dar la convocación donde dice, Señor, escúchame, Jehová mi Dios, atiende mi oración. Padre, no me ignores, porque Padre, Dios, yo voy a ir hacia tu santo templo, yo voy a entrar en tu presencia, yo voy a orar a ti en el día de la angustia, voy a ir al santo refugio, porque en tu presencia yo encontraré la consolación necesaria para mi alma que sufre y que padece. ¿Qué implica el santuario de Dios? El santuario de Dios habla de su presencia. David en el día de la angustia busca el rostro de Jehová. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el día de la angustia tomó a sus cercanos y les dijo, oren conmigo. Oh, qué hermoso es tener un amigo. Qué hermoso es tener un amigo. Alguien con quien puedes descansar, alguien con quien puedes reposar, alguien con quien puedes platicar, alguien con quien puedes reír. Y tomó a sus amigos, pero estos dormían. Y es que entendamos algo, hermanos, por más que intentemos ser buenos amigos y otros intenten ser buenos amigos con nosotros, hermanos, somos pecadores y nos vamos a fallar y nos vamos a tropezar en el camino. Pero estos dormían, no obstante el Señor solo dijo, acompáñenme porque voy a orar. Y allí pasó una hora orando y regresó y vuelve a orar en la presencia del Señor. Dice, ¿no podéis velar ni una hora conmigo? Una hora pasó en sus clamores, derramándose ante su Señor, ante su Padre amado. En el día que tememos, hermanos, somos invitados a buscar el rostro de Jehová. Hermano, ¿qué angustia puedes tener que puedas librarla de otra forma? ¿Es una angustia del alma? ¿Es una angustia por el pecado? ¿Es una angustia espiritual? ¿Quién te va a dar reposo en el alma? ¿Quién va a traer ese aceite que refresque la herida? El Señor. ¿Es un problema familiar, laboral que nos está afligiendo? Hermano, ni sabiendo que ya mañana se va a firmar y se va a arreglar otro, podrás dormir. Es que es en el rostro y en la presencia de Jehová que nosotros encontramos nuestro descanso y nuestro deleite. ¿Estás en angustia por problemas? ¿Hay algo cercano que constantemente te está lastimando? Hermano, imita a David. Mejor imita a aquel que tipificaba a David, al Señor Jesucristo, que iba al rostro de su Padre para encontrar reposo y solaz.
Oh, porque en su presencia hay plenitud hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Miren lo que dice Hebreos. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. En los días de su carne se acercó a aquel que le podía traer descanso y solaz. Solo hay uno que te puede dar paz, hermano. Hermano, no importa el problema o la variedad o la multiformidad de tu situación. Solo en Jehová encontrarás reposo. Oh amigo, que esto te sirva como una guía, como una exhortación. Que entiendas que no hay nada en este mundo, joven, señorita, señor, señora. No hay nada en este mundo que pueda darte plenitud, descanso, paz. Solo nuestro Dios. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él da la paz al alma, ese descanso. Veamos el contraste, porque yo creo que cuando David está hablando en el Salmo 5, versículo 3, está diciendo esto a Dios. Primero puso su convocación. Sí, primero dijo: Señor, me estoy acercando a ti porque estoy en gran angustia, estoy en gran dolor. En el versículo 3 al 7, yo creo que lo que está diciendo es esto: y Señor, es que me acerco a ti porque no tengo en nadie más en quien confiar. O sea, lo que está diciendo es como un tipo de argumento con Dios, no para convencerlo de algo, sino para confesar su fe. Por ejemplo, imagina, hermano, que estás en una gran necesidad, donde tienes un tiempo sin trabajo, y te acercas a Dios y estás en angustia y dices: Creador, mi Señor, tú formaste mi cuerpo. Me acerco a ti por esta angustia. Y después empezamos a decir: Padre, es que tengo la confianza de decirte esto, porque tú me creaste, y si me creaste, sé que me vas a sostener. Guíame para encontrar el trabajo adecuado. Señor, no estoy pidiendo riquezas, no estoy pidiendo esto, solo estoy acercándome para rogarte que lo que es necesario, porque tú eres un Dios de providencia, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que como Padre tú puedes traer el constante sustento para mí, porque incluso los pajarillos alimentas. ¿Pueden ver cómo nuestra oración, antes de que se vuelva la petición como tal, empieza a tener un tipo de confesión de decir: yo me acerco a ti por esto, yo me acerco a ti por esto? Bueno, lo que está diciendo entonces, después de decir: Padre, estoy en necesidad, escúchame, empieza a decir: porque yo iré a tu templo, porque en ningún otro tengo paz. Entonces veamos el contraste en el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Está diciendo: Señor, yo me acerco a ti y voy hacia tu santo templo, porque sé que tú me vas a ayudar a mí y no los vas a ayudar a ellos. Esa es su oración. Sé que me vas a ayudar a mí, pero no a ellos. Hermanos, niños, imaginemos que hay una pelea de hombres de antaño, soldados de antaño, y ambos sacan sus espadas y los dos tienen un escudo. Y entonces, en medio de la pelea, ambos pierden su espada y su escudo, ya no tienen más. Y entonces uno de ellos se acerca a su padre y dice: Padre, el escudo y la espada. Y el padre los provee. Hermanos, se va a acercar el otro y va a decirle al padre del otro, no al de él. Va a decir al padre del otro:
¿me das una espada y un escudo? ¿Qué va a decir ese padre? Niños, ¿qué va a decir? Va a decir que no. Bueno, en eso tendrá confianza el soldado, el gladiador. En eso tendrá confianza. Algo semejante está pasando aquí. Dice, Padre, yo estoy en gran angustia, tengo perseguidores, tengo un gran dolor, pero yo sé que me escuchas a mí, porque tú no te complaces en la maldad. No puedes escucharlos a ellos, no puedes fortalecerlos a ellos. Yo sí puedo venir y me puedes fortalecer y alentar, pero a ellos no, hermanos. Estas fueron las mismas palabras que el Señor Jesucristo llegó a decir: Padre, yo sé que tú me oyes y que a ellos no los escuchas. ¿No les dijo eso una vez a los fariseos y les comentó: Él es mi Padre, mas no vuestro Padre? Y esta es la confianza que tenemos, que en el carácter de Dios, nada de lo que nos pasa, hermanos, nada de lo que nos pasa quedará sin impunidad. Amigo, ¿no sientes temor con estas palabras? Dios es justo y santo, y por lo tanto no habitará el malvado delante de tus ojos. Y si me dices que no eres derramador de sangre, está bien, pero aún así eres mentiroso. Y dice que al mentiroso también abomina a Jehová. Lo que quiere decir es que Él no te escucha como un padre. Él quizá te escucha porque es omnisciente y como creador escucha tu oración, pero no te escucha como un padre. Porque Él ama la santidad, ama la justicia y no puedes estar delante de Él. Aprendamos esta verdad solemne, dijo Charles Spurgeon, que Dios aborrece el pecado y es justo cuando lo hace. Hermanos, esta es la confianza de David. En este sufrimiento yo sé que puedo encontrar tu rostro, pero ellos no. Yo sé que yo puedo encontrar solaz y paz y descanso en el alma, pero ellos no. ¿Está hablando de ti este salmo esta mañana? Está diciendo, pero ellos no, y tú eres de esos que ellos no. ¿Eres uno del cual no puede buscar la presencia de Dios porque estás enemistado con Él? Vean el versículo 7. Se enfatiza el contraste. Mas yo. Ahora, aquí es muy interesante. Por la abundancia de tu misericordia. Hermanos, David sabe que no está delante de Dios porque Él es justo y bueno. Mira, si tú no puedes estar delante de la presencia de Dios, es porque Él es santo y justo y te rechaza por tu pecado. Pero el cristiano puede estar delante de Dios, pero no porque el cristiano es santo, bueno y justo y mejor que tú. ¿Sabes por qué puede estar delante de Dios? Por la abundancia de la misericordia de Dios. Esto es, David tiene una conciencia de que la única razón por la cual se puede parar delante de Jehová el Señor, el Rey, el Todopoderoso, el Santo, la única razón es por la abundante misericordia de Dios. David no tiene acceso a la presencia de Dios aparte del mediador. Esto contrasta con nuestro Señor Jesucristo. Él, por ser santo y justo, tiene acceso a la presencia de Dios, pero nosotros no. Y por lo tanto, la misericordia de Dios se tuvo que demostrar en Jesucristo para que nosotros alcanzásemos el perdón de nuestro Señor. Oh, hermanos, en el día de la angustia vayamos a su santo templo, porque Él no va a recibir a los malvados, a los derramadores de sangre, a los engañadores, a los que hablan mentira. A ellos no los va a recibir. Pero hermano, por la abundancia de su misericordia te va a recibir a ti. Ve al templo.
Busca su rostro. Busca su presencia. Busca la paz y el gozo que hay en Dios, porque por la abundancia de su misericordia en Cristo Jesús puedes. Entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo. Los que se levantan contra Jehová serán destruidos. Y hoy tienes un nuevo testimonio para el día del juicio si no te arrepientes, que fuiste advertido una vez más que el juicio viene. Y si no os arrepentís, pereceréis en vuestros delitos y pecados y estaréis juzgados en el infierno por la eternidad. Y hoy un nuevo testimonio se añade para añadir más peso a tu condena. Porque hay algunos que serán condenados que nunca escucharon esto. Pero tú añades pecado sobre pecado cuando escuchas esta advertencia y permaneces todavía en tus delitos y pecados. Porque el Señor no tomará por inocente al culpable. Abomina Jehová al pecador. Y si no estás en Cristo te abomina y por lo tanto serás castigado por esto. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de las Escrituras. No hay otro. Este Dios abomina el pecado. ¿Por qué quedarás en esta miserable condición si te estamos invitando por las Escrituras a que goces de su abundante misericordia? Goza de su grande misericordia. Ahora, hermanos, déjenme dar una pequeña instrucción en esto. Dice, oh Dios, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. Leyendo algunos comentarios, principalmente algunos puritanos, la mayoría decía que este salmo nos invita a que no comencemos nuestro día sin oración. Y estoy de acuerdo con eso. Me gustó una frase, no la anoté esa, pero se me viene a la mente ahora, que decía, levanta tu voz a Dios en la mañana antes de que tu mente se llene de tus labores, de tus trabajos. Dice, porque en la mañana es cuando hay más vigor, la mente está más fresca, está más pura. Encomienda a Jehová tu camino desde la mañana. Niños, no está bien que amanezcamos y lo primero que hagamos no sea leer la Escritura y orar. Ahora, yo sé que hay algunos aquí que tienen más el síndrome de más murciélagos y trabajan mejor en la noche, ¿sí? Aún así, hermanos, yo pienso que aquí tenemos dirección de decir, ok, no me puedo levantar tan temprano para tener mi devocional completo en la mañana, pero voy a buscar en la mañana levantarme, leer un salmo, leer un pedazo de la Escritura y orar a Dios y encomendar mi camino a Él. Y en la noche ya tendré mi estudio más completo. Está bien. Niños, pídanle a sus papás que estén vigilando esto en sus vidas. Porque hermanos, papás, hermanas, mamás, si los niños no están leyendo su Biblia en la mañana y orando, no los volteen a ver y los pellizquen ahorita, y digan, ya ves, no, debería, no lo van a hacer los niños, pero debería ser al revés, más el pellizco a uno mismo, porque los padres somos responsables de estar cuidando que nuestros hijos estén cumpliendo con sus deberes espirituales, y creo que en esto debemos poner suma atención de cuidar que nuestros hijos estén acercándose a Jehová el Señor. No tengamos miedo de esto. Una vez escuché que había miedo de hacer esto porque esto puede caer en legalismo. No. Si estás viviendo una vida con ejemplo en tu vida, esto no es legalismo. Esto es enseñarle a tu hijo lo que debe hacer porque es criatura de Dios.
Sí, no es su padre, pero es criatura de Dios y como criatura debe honrarlo y escuchar su voz. Pero, aunque esto es verdad en todo tiempo y debemos esforzarnos por comenzar nuestro día con oración y en las manos del Señor, no obstante, yo pienso que esto tiene mucho que ver, hermanos, con la insistencia de David en medio de la tribulación. Y aquí es muy importante. Hermanos, en el día de la tribulación, no solo debemos buscar hacer un acercamiento a Dios intenso una noche. Dice, no, de mañana me levantaré. Señor, estaré yendo y asistiendo hacia tu santa presencia, porque para calmar las angustias del alma necesito, Señor, necesito buscarte constantemente. Hermanos que están en un sufrimiento, padecimiento, si preguntan, ¿por qué no viene esa paz y ese consuelo? Yo diría, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo en esto, que toda mañana se levantaba para buscar el rostro de su Padre, para tener fuerza, para tener fortaleza, para continuar su día. Debemos insistir, siempre debemos hacerlo, pero en el día de la angustia, hermanos, debemos insistir más. Es el tiempo de apretar en medio del dolor. Concluyamos con la última parte, que es la petición. Y la petición se divide en tres partes. Una petición para él, una petición para a sus enemigos y una declaración de gozo. Y así concluimos. David pide ser guiado y que sus pasos sean enderezados. Hermanos, qué interesante. ¿Qué pedirías tú en el día de la angustia? Bueno, pedirías paz y consuelo, ¿verdad? Y es legítimo. Pero David pide, Señor, pero en el día de la angustia, déjame no desviarme. En el día del dolor, déjame no desviarme. Guíame, endereza mi camino. Endereza mi camino. Porque es en este tiempo, hermanos, que los enemigos se van a acercar con más vigor y con más fuerza para hacernos apartarnos del Señor. De hecho, eso dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Guíame, guárdame. Nuestro Señor Jesucristo encomendaba a su Padre su camino a fin de poder cumplir y terminar la obra que el Padre le había mandado hacer. No desviarse. Y así, hermanos, es nuestra labor en medio del dolor pedir, pero en medio de esto, déjame mantenerme firme, déjame mantenerme constante en tu camino, porque cuando más duele, cuando más se angustia, más soy propenso a apartarme de ti, a alejarme de ti. Eso es lo que pide para él. Ahora, ¿qué pide para ellos? Y aquí tengo que ser muy breve, porque esto nos va a tomar en el futuro uno o dos sermones más. Pero a lo que nos acercamos después es a lo que se llama un salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio es donde el salmista pide destrucción. Escuchen las palabras del versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. No puedo abundar en esto, pero la frase clave para entender los salmos imprecatorios es: se rebelaron contra ti. Un salmo imprecatorio, y eso no debemos hacer, un salmo imprecatorio mal aplicado, lo que no debemos hacer es cuando usamos este tipo de lenguaje para vengarnos o para pedir el mal de otro porque nos sentimos ofendidos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que orásemos por nuestros enemigos, ¿sí? Que hagamos bien al que nos hace mal.
No obstante, cuando alguien se levanta contra Jehová y contra su ungido, la iglesia puede cantar y la iglesia puede orar: destrúyelos, destrúyelos. Porque recordemos que David aquí no habla solo como David individual, sino habla David como el rey que Jehová puso, y debido a que es el rey de Jehová, él representa el reino de Jehová, y aquel que se mete contra David en realidad se mete contra Jehová. Y por lo tanto David puede orar: destrúyelos, Señor, porque se rebelan contra ti. Y esto es apropiado. De hecho, esta oración será cumplida pronto. Y si tú eres uno en donde no hay sinceridad en tu boca, donde tus entrañas son maldad, donde sepulcro abierto es tu garganta y con tu lengua hablas lisonjas, entonces escucha esto: serás destruido por Jehová. Jesucristo, sí, aquel que habló del amor, aquel que habló de amar, vendrá con vara de hierro para destruir a sus enemigos. Hermanos, Cristo será vindicado, Dios será vindicado y la iglesia será vindicada al final. Ten consuelo en esto, amada iglesia. Saben, las cosas en este mundo no pintan bien para la iglesia de Cristo. Nunca lo han hecho y no lo va a hacer. La iglesia va a sufrir. Pastores van a sufrir. Miembros van a sufrir. Va a haber presión, opresión. Oh, iglesia, pero anímate en esto, porque Jesucristo vendrá para destruir a sus enemigos. Y por eso acaba así. ¿No es interesante que en medio de empezar con una angustia, vean cómo termina? Y hermanos, es que por eso no nos confundamos. Debido a que haya más salmos de lamento, no pensemos que entonces el salterio es más de lamento. No, el salterio es de regocijo, porque casi todos, hay unas excepciones, pero casi todos los salmos de lamento terminan con regocijo. ¿Y saben cómo termina el salterio, los últimos capítulos? Regocijo. ¿Por qué regocijarnos? ¿Por quién es nuestro Dios? Porque David no está recibiendo quizá lo que quiere en ese momento, pero él puede salir del santuario de la presencia de Dios diciendo: pero alégrense todos los que en él confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Sí, hermanos, esto va a pasar. La tribulación va a cesar. El dolor se va a terminar, porque Jehová defiende a los suyos. Alégrense, regocíjense. Dice Spurgeon: ellos ríen primero y lloran después. Los hombres, quizá eres tú. Quizá aquí la estás pasando muy bien en este mundo y nada de problemas y puro pecado y pura maldad. Ahora ríes, pero llorarás después. Oh, créeme que llorarás, porque su juicio es severo, porque su santidad es grande, porque Él es eterno, porque su poder no tiene límite. Serás castigado por Jehová. Ríe ahora, llorarás después. Pero la iglesia, nosotros, dice Spurgeon, lloramos ahora, pero nos regocijaremos eternamente. Cuando ellos den alaridos, nosotros aclamaremos. Y así como deben gemir para siempre, así nosotros también gritaremos de alegría. Iglesia, esta es tu esperanza. Iglesia, no porque seamos justos, muy santos, sino porque tenemos un mediador que nos hace
recibir el amor del Padre, iglesia. Y porque increíblemente hemos sido amados, incluso cuando éramos pecadores. Y Dios dio a su Hijo. Y ahora Él es nuestro Padre. Y podemos decir, hermanos, que un reino nos está preparado. Venid benditos de mi Padre. Esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Y en aquel día os diré, venid benditos de mi Padre. Recibid el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos dijo que se iba para preparar lugar para nosotros, pero que vendría otra vez y nos tomaría para que entonces estemos con Él por siempre. Y así es lo que dice Pablo a los de Tesalónica, que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos. Y entonces estaremos con Él para siempre. Oh, iglesia, ¿qué tribulación estás pasando? ¿Qué angustia? ¿Qué dolor? Aligérala con tan grandes promesas. Acércate a tu Padre en medio del dolor. Acércate a Jehová que no ignora tu gemir. Acércate a aquel que puedes llamar Padre mío por Jesucristo. Oh, hermanos, que el Señor aliente nuestros corazones con estas palabras.